Amigas y amigos, la política tiene que tener un trasfondo ético y si no, no es política. Es aventura. Es el lado oscuro del ser humano. Es una actividad que degrada todo cuanto toca. Advierto, no pretendo con este comentario inicial del programa de hoy dictar cátedra, ponerme solemne para llegarle al país. Todo lo contrario, planteo cuanto voy a decir con humildad y sin que pretenda erigirme en un dechado de virtudes. Pero lo cierto es que el ejercicio de la política no puede estar referido a lo banal, a la maniobra artera o a la manipulación rastrera de las ideas. Todo lo contrario, tiene que ser una actividad destinada a preservar principios, a resguardar valores, a impedir que los antivalores que acechan a la sociedad asuman la conducción y orientación del conglomerado social. Cuenta mucho en la tarea de impedir que los antivalores se impongan a los valores en la política, mantener como factor orientador un sentido ético de la función que cumple el liderazgo. Cuando la conducción se doblega y recurre a los atajos, se inicia el derrumbe total. ¿Cómo impedir el derrumbe en una sociedad cuando aquellos que tienen en sus manos el poder de dirigir practican políticas en las cuales la ética no cuenta para nada y se convierte en incomodidad? ¿Acaso no aplica a esta realidad la quiebra que aqueja a nuestras instituciones, la corrupción desbordada, la negación sistemática de principios básicos? Digo lo que digo con absoluta responsabilidad y para señalar al mismo tiempo que se comienzan a observar en el ámbito político sinceros esfuerzos encaminados a reaccionar, a darle un viraje importante a la función conductora y a recurrir a la ética para adecentar la vida pública. Ojalá que este proceso no se frustre, como ha ocurrido en otras oportunidades, y que política y ética vuelvan a ser una misma cosa. Un segundo comentario. Insoportable el costo de vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingos sociales y políticos. Los venezolanos y las venezolanas estamos contra la pared. No hay ingresos, sueldos, salario que soporte el obsceno incremento de los precios de los artículos de primera necesidad o bien la dramática situación que se plantea con los medicamentos. ¿Qué justifica que en cuestión de horas se multiplique en el mercado el valor del queso, la carne, el arroz, cualquier otro alimento, y que lo mismo ocurra con el precio de los repuestos de vehículos, cauchos, baterías y de artículos de ferretería? Lo que sucede en el país no tiene explicación y lo confirma el silencio que existe a la hora de ensayar algunas, cada vez más retorcidas y forjadas en el universo de la fábula. Ninguna convence, ni las que dan los voceros del gobierno, ni las que dan los empresarios, y menos aún las motivadas por la reacción de los consumidores abandonados a su suerte, sumergidos en una desesperación sin salida. ¿Qué sorpresa nos deparará el futuro inmediato si no hay una respuesta a lo que ocurre, si no hay políticas claras que demuestran ser las apropiadas? A estas alturas de la crisis resulta imposible vivir de ilusiones provenientes de promesas reiteradamente frustradas. Pausa y al regreso converso con el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica. Estás viendo José Vicente Hoy. El sistema eléctrico nacional se ha convertido en un escenario privilegiado en la guerra que hay contra Venezuela. Así como existe una confabulación internacional, como es agredido sistemáticamente el sistema financiero,
se presenta la particularidad de que el sistema eléctrico, que de por sí es vulnerable en cualquier país, aquí tiene características muy particulares. Nadie más indicado que el general ministro Luis Alfredo Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y vicepresidente de Obras Públicas y Servicios. Él nos va a informar exactamente la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Bienvenido, general. Muchas gracias, doctor José Vicente. Para mí realmente es un placer asistir a este importante programa con tanta audiencia. Y ya es la segunda vez que he tenido ese honor, que usted me invitó cuando yo era comandante general de la Guardia. Realmente es una oportunidad que no podemos desperdiciar para poder informar a todos los venezolanos. Antes de empezar, realmente quiero hacerlo llegar a todos los venezolanos un saludo revolucionario y profundamente chavista de parte de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, conductor de victoria y constructor de futuro. Es el que nos ha guiado en esta lucha y a quien yo realmente en este momento debo agradecerle todo el apoyo que me ha dado para poder superar y seguir superando lo que nos viene. Tal como usted lo apuntó, el sistema eléctrico se ha convertido en un objetivo de esta guerra, no solamente una guerra económica, sino de esta guerra que se materializa físicamente al atacar el sistema y de esta manera no solamente dañar al pueblo venezolano, sino están buscando un fin político. Es el interés de tener el poder sobre el bienestar del pueblo. Y se han generado una serie de acciones que ya las hemos denunciado, las hemos demostrado, pero realmente se han incrementado, sobre todo en este año 2017, que fue un año muy fuerte y sigue siendo un año de guarimbas, un año donde han fallecido 46 personas, hay unos cuantos lesionados, hay más de 381 detenidos, y todo esto en un combate. Se han tomado todas las medidas necesarias, inclusive el comandante presidente últimamente ordenó a las Fuerzas Armadas aplicar un plan de seguridad que está en marcha. ¿Cuál es el estado actual del sistema? Porque fíjese usted, frente a lo que usted dice, y que recoge buena parte de la opinión pública nacional, de que hay esa agresión sistemática contra el sistema eléctrico del país, está la otra versión, de que las fallas se obedecen a fallas específicas del sistema, ¿no? Falta de inversión, derroche y corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad del sistema? La realidad del sistema es el siguiente, esa parte es un sistema confiable. Sí, por supuesto. De hecho, fíjense, nosotros en el año 2015, 2016, 2017 tuvimos una gran sequía y tuvimos una demanda máxima, hay una demanda pico que se dio en el año 2016 de 18.600 megavatios y nosotros la cubrimos, a pesar de tener la sequía. Actualmente la demanda tiene un promedio de 15.000 megavatios y eso es gracias a las medidas que se tomaron el año pasado por parte del comandante presidente. No sé si usted acordará de que hubo horarios especiales, se cambió el uso horario especial para la administración pública, todo esto para combatir esta fuerte sequía que tenía el niño. Y aparte de eso, pues, la generación térmica e hidroeléctrica. Sobre todo se empezó a correr de que venía un blackout del país, eso por supuesto es altamente grave porque se iba a caer el Guri. Sin embargo, no se logró. Es decir, no lograron estas personas que esa matriz calara. Yo traje un documento que es importante, yo quisiera rápidamente señalárselo, que este es el informe, doctor, ¿verdad?, que emite la Oficina de Operaciones del Sistema Interconectado del año de 1998. Este fue el último informe que sacaron en la Cuarta República, donde dice cómo estaba el sistema en ese momento. Aquí, específicamente en la página 23, yo lo marqué, voy a señalar aquí si la cámara lo puede tomar, ellos aquí señalan, doctor Rangel, que la generación térmica para ese momento eran 2.618. Para diciembre del 98 veníamos en elección. 2.618 megavatios. Hoy por nosotros estamos en capacidad de estar generando 7.000 megavatios, que hemos llegado hasta un tope de 7.600 megavatios. Y hoy por hoy estamos generando 5.000 megavatios, que tranquilamente cubre la demanda porque tenemos un promedio normal aproximadamente de 15.000 megavatios. Con respecto a las inversiones, yo quiero decirle, doctor Rangel, con toda la propiedad del caso, y sumamente fácil de probar, de que las inversiones se han venido dando. Solamente en este año ya el presidente más de 1.000 millones de bolívares, sin hablar de divisas.
Ayer yo anuncié 2.000 millones, perdón, 2.800 millones que se van a invertir en una planta de transmisión de energía eléctrica en el estado Guárico. Aprobó 41.000 millones para elevar la capacidad del cable submarino Margarita de 115 a 230. Se han inaugurado más de 5 plantas de transmisión. La deuda general. Sí, por supuesto, hay deuda, pero eso es producto del bloqueo económico que tenemos, ¿no? Pero el dinero está. Por ejemplo, fíjese, doctor, que salió hace poco, hace 3 días, donde decían que Corpoelec no había pagado los bonos de la deuda. Y efectivamente se habían pagado y con 48 horas de anticipación. Pero ellos quieren ver que es un default, el default. Es parte de esta guerra económica. Entonces, nosotros tenemos el dinero y los bancos intermediarios forman parte de ese bloqueo económico. Pero estamos trabajando y yo puedo decir al pueblo venezolano que tenemos un sistema confiable. Solamente que voceros de la oposición quieren enmascarar estos actos de sabotaje diciendo que hay fallas. Por supuesto, nosotros tenemos planes de mantenimiento, mayores, menores, básicos. Los planes mayores, en este momento no podríamos parar una máquina, toda vez que nosotros tenemos esta situación, y para una máquina significa por lo menos un mes una población sin luz. Entonces tenemos que ir distribuyendo y administrando las cargas. ¿Qué características tienen esos actos de sabotaje? Mire, doctor, los actos de sabotaje en el tiempo han ido mutando, como los virus. Pues es un maligno, es un virus maligno, ha ido sabotando. Cuando nosotros observamos las gráficas y los estudios, hemos visto que los primeros actos de sabotaje que se dieron eran personas que conocían lo que estaban haciendo, por el tipo de herramientas que llevaban, iban protegidos, tenían guantes de carnaza, botas. Mucha gente piensa, y lo dicen, que no se descarta. Son personas de adentro, son trabajadores de Corpoelec, pero yo les quiero decir que no solamente los trabajadores de Corpoelec saben de electricidad, también hay electricistas que trabajan en la privada, en compañías privadas, que han estudiado y no trabajan en Corpoelec y tienen cierto conocimiento de electricidad. Pero eso en la medida que fue pasando, ellos fueron mutando, fueron cambiando y nos hemos dado cuenta que en los últimos años, en los últimos meses que se ha venido dando el sabotaje, el fenotipo, las características físicas de las personas, son personas que la mayoría son o narcodependientes, tienen algún tipo de necesidad. Entonces estas personas, las personas que son los autores intelectuales, los incitan a que cometan el delito. Es decir, súbete el transformador, porque doctor, yo le voy a decir, nadie en su sano juicio se sube abajo un transformador de 150 kilos donde hay 115.000 voltios. Y lo que nosotros hemos visto que han fallecido son personas que realmente a veces no tienen ni camisa, no tienen zapatos. Alguien le dice, te voy a dar esta cantidad o a lo mejor hasta una porción de droga y él sube por la abstinencia, por la necesidad que pueda tener. Y eso lo hemos estado viendo. Esto se une a otro fenómeno, que es el hurto del cable. Toda vez que el cobre, ¿verdad?, lo están comercializando afuera. Nosotros tenemos inclusive fotos, informes de que en una de las islas que están haciendo frontera con nosotros en Caribe, frente a Falcón, están comprando el cobre, están pagando en divisas. Entonces las personas hurtan. Entonces, desde el punto de vista de la misión maligna, es doble, porque además de que saboteen, entonces reciben un beneficio y el autor intelectual queda liso. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte de inteligencia, como dice el presidente, para detectar cuál es el origen. Y estamos ahorita golpeando todos son los que son chatarreras. Se han sacado decretos para reservar al Estado la venta y comercialización de materiales provenientes del CEN. De un autobús de estos de intervías urbanas, full, en vez de traer pasajeros, venía era full de bolsas de cobre. Y yo hacía el llamado a las personas a que les hablaba, que me llamaba la atención que cargaba una franela, y la franela decía, yo amo, y dice el nombre de la isla. Y le decía, no la bajas más, si es que vendes todo lo que tú robas aquí. ¿Qué profundidad tiene esta campaña? ¿Está limitada en el tiempo o depende fundamentalmente de acontecimientos fuera del marco eléctrico? Por ejemplo, hechos electorales. Sí, depende de acontecimientos, definitivamente, y ahorita lo vamos a demostrar, que están asociados los sabotajes y el incremento de personas fallecidas, están asociados con todos los actos de elección, de sufragio. Desde el 2015 hasta el 2017, que yo estoy ocupando la cartera, yo he visto que en esos años que no hubo elecciones, había un promedio de repente algún electrocutado, porque los puede haber, y hasta por causa fortuita, personas que trabajando, hay un caso, por ejemplo, unas personas que estaban construyendo en una azotea y con la cabilla tocaron el cable y se electrocutaron, un niño que estaba bajando unos mangos también. Pero ya cuando es intencional, que se ve el corte de cable, ¿verdad?, eso ha ido incrementado en el tiempo. Y este año 2017 fue donde más. ¿Por qué? Porque pasamos de 37 detenidos en el 2015
a 281 detenidos que llevamos ahorita y 44 fallecidos. Y todos suceden, doctor, yo el otro día decía que era como usted sabe las temporadas de caza, abierta la temporada de caza, que no es, fallece una persona, ¿no? Aquí después de que hay un anuncio electoral, esporádicamente había uno, entonces aparecen 7, 8 seguidos día tras día. A veces en 3 semanas vienen 7 muertos y todos en diferentes estados. Y cuando digo diferentes estados, siguen un patrón, no es en todos los estados. La geografía del delito, ¿no? Que es el delito, que es el eje que siguen en lo que a sabotaje se refieren. Entonces tocan el estado Bolívar, el estado Carabobo, el estado Falcón, el estado Zulia. ¿Por qué esos estados? Porque el estado Bolívar tiene el Guri y tiene la columna vertebral de la generación hidroeléctrica que está en el estado Bolívar. A nivel mundial es el único país que tiene 4 grandes represas en menos de 100 kilómetros en un río como es el Caroní. Después, de ahí pasan a Carabobo, está Planta Centro, la columna vertebral en lo que a energía termoeléctrica se refiere. Prácticamente Planta Centro mantiene la estabilidad de lo que nosotros llamamos la cola del CEN, los estados suroccidentales, Táchira, Mérida y parte de Maracaibo. Después se van a Falcón, CRP, donde está la refinería de Paraguaná. De ahí sale y se distribuye diésel, va a Bajo Grande, que es Maracaibo, Zulia. Y por supuesto, ese eje, en el otro estudio que se hizo en el 2017, se mantuvo, pero se anexaron 2 estados, Táchira y Mérida. Y esto, por supuesto, este sabotaje también ahí se concatena con la parte del combustible, porque Venezuela debe saber que las termoeléctricas funcionan con diésel, con combustible. Si no hay combustible, la termoeléctrica se para. Si usted tiene un vehículo y el vehículo no tiene gasolina, no camina. Entonces, mucho de este combustible, parte de este combustible, que también es parte del sabotaje porque lo están pasando de contrabando a Colombia, afecta la generación. Entonces, ese es el eje de que, como dijo usted, el mapa del delito. Bolívar, Carabobo, Falcón, Zulia, y ahorita se están anexando estos 2 estados. Que digo yo así sarcásticamente, extrañamente esos estados los perdimos nosotros en las elecciones. Entonces, en conclusión, cada vez que se anuncia un evento electoral, se incrementa en un 80% los ataques al sistema eléctrico. Estamos a pocos días de un proceso electoral, el 10 de diciembre. ¿Han notado algún incremento? Sí. ¿Algunos movimientos extraños? Después de que la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones municipales, inmediatamente posterior a eso hubo 5 ataques al sistema con fallecidos. El comandante presidente Nicolás Maduro llamó una reunión al Estado Mayor, a toda la parte de lo general, y ordenó un plan de seguridad integral de todas las Fuerzas Armadas con los entes de seguridad que tienen el resto de los servicios públicos, porque fíjese, no solamente atacaron el sistema eléctrico, últimamente también atacando el servicio del agua. Se quemaron la estación principal de bombeo del Pao Cachinche, que da agua a toda la parte este del estado Carabobo y toda la Aragua, y al día siguiente quemaron un edificio en el estado Táchira. Entonces, a veces la gente dice que es teatro, pero es mucha casualidad que en un estado como el Táchira, donde hay cualquier cantidad de edificios de la administración pública, se vaya a quemar exactamente Corpolé y anteriormente una estación del Pao. Eso es producto del plan que está en marcha, que fue develado en otrora, semanas anteriores, por el vicepresidente de la República. En cadena nacional informó que se había, y una persona, es decir, hay un video donde la persona dice que hay un plan para atentar contra los servicios públicos. Está en marcha. Pasa, doctor, que como usted estábamos comentando, el servicio eléctrico es altamente vulnerable, sobre todo por su extensión. Son 140.000 kilómetros de líneas que hay a lo largo y ancho del país. Hay 260 y pico estaciones eléctricas, subeléctricas, aparte de las tanquillas. Es decir, y es muy fácil de sabotearlo, realmente es fácil. Porque, por ejemplo, estamos aquí en una locación de Caracas y puede haber un corte a 10 cuadras de aquí y afecta la locación. Entonces, mientras se ubica, eso es producto de malestar hacia las personas. Vamos a hacer una pausa general. Sí. Y quiero que al regresar hablemos un poco de las investigaciones que se han hecho. ¿En qué estado están? ¿Qué magnitud tienen? La autoría intelectual está siendo detectada también. ¿Está bien? Así va a ser. Bueno. Gracias.
Estás viendo José Vicente Hoy. General, esta es una situación muy grave, ¿no? Las consecuencias que tiene, la zozobra que crea en el país, el sabotaje eléctrico, el sacrificio de vidas humanas, muchos de ellos inocentes. Es decir, es un problema complejo, ¿no? Y cada día que pasa se interesa más la colectividad por el fenómeno. Ustedes han anunciado que hay investigaciones. Yo creo que el país requiere de información acerca de la marcha de esas investigaciones, los alcances que ha tenido, los logros alcanzados. Y además, si esas investigaciones van también a definir la autoría intelectual, que es muy importante. Tiene la palabra. Gracias. Sí, como usted lo ha dicho, el pueblo pues se interesa toda vez de que ellos son los que sufren el ataque. Como yo le decía, el sabotaje va con un interés, tanto personal como puede ser pecuniario, pero en este caso político. Y por ese interés, por asumir ese poder, le están causando ese mal al pueblo. Pero también tiene un objetivo que es el causar el malestar, crean o buscan ellos lo que llaman el voto castigo, diciendo, este es un mal servicio, yo voy a votar en contra del gobierno, porque ellos creen que con eso va a mejorar. Y yo le quería, por ejemplo, enseñar, aquí nosotros tenemos una estadística donde demuestra, por ejemplo, doctor, 15 fallecidos desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia la elección para la ANC, 14 actos de sabotaje. O sea, veníamos normal, sube el índice, se normaliza. 9 fallecidos desde la aprobación de adelanto de las elecciones de gobernadores por parte de la ANC, del 12-8 al 15-10. Es decir, estamos hablando de 9 fallecidos en 2 meses, 1 por semana. Y después finalmente 8 fallecidos desde la aprobación de adelanto de las elecciones municipales vía decreto por la ANC, desde el 26-10 hasta el momento, ¿no? Porque todavía estamos expuestos a que eso suceda. En estas estadísticas, nosotros tenemos detenidos 821 personas detenidas. Y de esto hay una clasificación. Yo le puedo decir al pueblo, yo sostuve una reunión con el fiscal general, William Tarek Saab, y de ahí salieron unos talleres que iban a ser impartidos, que están siendo impartidos a todos los ministerios públicos en los estados, con el fin de que sean, las aplicaciones de las penas sean fuertes. ¿Qué estaba sucediendo? Que a lo mejor lo estaban llevando como un hurto simple, la persona le daba una cautelar y la persona salía. Pero esto es un atentado contra el sistema eléctrico, una empresa básica del Estado. Y en la ley orgánica del sistema eléctrico, específicamente en su artículo 117 y siguiente, perdón, 107 y siguiente, aquí, doctor, establece, y está claro, y habla del sabotaje. Es decir, que esta ley que fue hecha en el 2010 ya previó que podía haber destrucción, porque... Doctor, la gente a veces piensa que cuando se habla de sabotaje, usted tiene que ser unas personas vestidas de negro con una careta bajando por un helicóptero. No, sabotaje lo puede cometer cualquier persona que tenga la intención de dañar. Entonces, sabotaje se define, ¿verdad?, en el diccionario como la intención de dañar, modificar, cambiar, destruir un sistema. No necesariamente el eléctrico, un sistema, como lo establece aquí en la ley, en su artículo 107 y subsiguiente. Inclusive la ley aquí, que es bien clara, habla de la interrupción del servicio, robo y hurto de energía eléctrica, apropiación indebida. Y aquí, doctor, hablan hasta de penas de 30 años, si el que la comete es un funcionario público. Por supuesto tiene más peso, porque es un funcionario público, y al funcionario público nosotros estamos para servir, no para destruir. Entonces, que el pueblo debe saber... Por ejemplo, en la última acto de sabotaje que hubo en el estado Táchira, donde hubo incendio, ahí hubo 2 personas detenidas. Entre ellos hay un activista de Primero Justicia, que también forma parte, lamentablemente, de la empresa. Están declarando, buscando la autoría intelectual. Pues yo le dije, es muy difícil de precisarlo, sino con diferentes declaraciones, porque todas ellas se van concatenando. Todo tiene un origen. Sin embargo, sí tenemos estas personas detenidas, sí vamos muy bien encaminados y hemos dado golpes certeros. Aproximadamente hace 4 días se le dio golpe a una mafia y se decomisaron más de 100 toneladas, doctor Rangel, más de 100 toneladas de cobre que iban a salir, producto todo de hurto del sistema eléctrico nacional.
Nada más en el estado Falcón, queridos camaradas, se han hurtado 140.000 metros de cable, estamos hablando de 140 kilómetros, en diferentes zonas. Claro. Partiendo del punto de vista, por ejemplo, que desde Planta Centro, en Morón, estado Carabobo, hasta Paraguaná, donde está la planta, hay unos cuantos kilómetros. Entonces, no es fácil darle vigilancia a toda la línea. Entonces, eso facilita pues a los delincuentes cometer el delito. Pero los estamos combatiendo y le vamos a ganar esta guerra. El presidente Maduro ordenó que toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se vuelque en torno a este problema y también al problema del agua, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con servicios públicos fundamentales, ¿no? Es correcto. ¿Qué efecto tiene esta decisión? Muy positivo. ¿Simplemente atemorizar a los ciudadanos? No. Primero, siempre toda medida de ese tipo es de disuasión. Porque la persona, al saber de que hay todas estas estaciones que están vigiladas, ya se cohíben, por lo menos de cometer el acto en las estaciones. A lo mejor pueden ir hacia la tanquilla o pueden ir hacia el cable. Podrían ir hacia las torres, como usted sabe que es otra modalidad, que quitan los tornillos, con una cegueta cortan los ángulos que sostienen, sobre todo las torres que son las, llamamos nosotros torres madre de sostén, y al venirse esa torre, derriba otras torres, como nos pasó en Falcón. Hasta el momento nos han derribado 15, pero también le informo al pueblo que ya las hemos levantado y hemos restablecido el servicio, tiempo récord. Yo aprovecho para felicitar a los trabajadores de Corpolé, verdad que trabajan las 24 horas, sin ton ni son, y ellos son los que realmente mantienen el servicio eléctrico. Ahora, con respecto a la pregunta, ya se está ejecutando el plan, ya cada jefe de Redi tiene instrucción de dar seguridad, pero aparte de eso, le voy a decir, desde el mismo momento, doctor Rangel, que el presidente anunció, ha disminuido el ataque, porque venía muy seguido, todos los días estamos deteniendo. Ahora, hemos visto que ese día del anuncio, siguen los detenidos, pero sí realmente disminuyó, porque las personas se abstienen o buscan otra manera, ya no tienen el juego tan fácil. ¿Ha tenido un efecto disuasivo? Sí, lo ha tenido. No. Definitivamente ha sido positivo. Las medidas que ha tomado el presidente, y eso hay que reconocerlo, porque fue idea del presidente, por ejemplo, el plan Cambalache. El plan Cambalache ha reducido casi en 4.000 megavatios el incremento, parece mentira. El cambio de los... Es el cambio de aire acondicionado, aires que tienen muy alto consumo, por aires que son de bajo consumo y mayor rendimiento. Ahorita la orden que dio el comandante presidente es que todos los CDI, los centros de diagnóstico integral, se han rehabilitado, y específicamente en lo que a la parte eléctrica se refiere, poner los aires acondicionados. Hay ambientes que necesitan el aire acondicionado como rayos X, laboratorio, quirófano. Eso se está haciendo a nivel nacional. De hecho, ayer yo estaba en San Juan de los Morros y estuve en Portuguesa supervisando la orden que dio el presidente, y ese es un plan, por supuesto, ambicioso, también como la sustitución de bombillos ahorradores, 15 millones de bombillos ahorradores que se están sustituyendo y para bajar la demanda, y ha dado efecto, y eso se puede mostrar en cómo ha bajado la demanda con respecto a los años anteriores. A pesar de tener nosotros una sequía, la mayor de la historia, estuvimos a 2.40, como dice el presidente, a 32 centímetros de entrar en un colapso eléctrico. Nosotros pudimos superarlo gracias a esas medidas que tomó el gobierno revolucionario. Usted es un oficial de la Fuerza Armada, ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a tocar el tema político, que es importante también, ¿no? Sí, señor, claro. ¿Usted cree que está garantizada la estabilidad democrática y constitucional del país? Yo lo creo porque... ¿Lo cree porque quiere creerlo o porque tiene la convicción cierta en base a información? Yo tengo la convicción cierta que es así, porque también tenemos que ver cuál es el interés y la necesidad que tenemos nosotros como pueblo. Nosotros como revolucionarios estamos dispuestos a satisfacerla, ¿verdad? Entonces, a lo mejor las condiciones externas no están dadas, pero el pueblo tiene que ver todo lo que está haciendo el comandante presidente para mantenernos en la lucha. Cuando usted va al combate, y usted tiene de eso bastante experiencia, cuando uno va al combate va con la certeza de la victoria. Uno siempre, el que vaya a combatir sin pensar de que va a vencer, no combata. Claro. Ríndase de una vez. Entonces, es poner el corazón en lo que hacemos, y el presidente lo está haciendo desde todo el punto de vista económico, social, político. Creó los CLAP, creó ahorita los CPT, ha tomado medidas. Por primera vez en la historia, con toda la presión que nosotros tenemos, el bloqueo económico, estamos pagando 4 meses de aguinaldo. Cuando digo estamos pagando, pues yo formo parte de una empresa del Estado. El bono, navideño bono de guerra económica, que va a beneficiar 4 millones de familias. Es decir, todas las medidas
humanamente posible. Bancos en el exterior se han bloqueado, nos han cantado el default aunque no lo hay. Es una guerra internacional, sin embargo aquí estamos parados. Y yo estoy convencido que vamos a vencer, porque yo estoy seguro que todos revolucionarios piensan como yo pienso. No podemos ir a la guerra pensando que vamos a perder. ¿Y sabe por qué yo le digo lo del corazón? Doctor Rangel, una vez una periodista, usted sabe que hay periodistas de diferentes tipos, y la persona me quiso emplazar. Ante una declaración ella me dijo, mire general, pero usted es militar, usted no es electricista, ni ingeniero electricista. Yo le dije, mire, Benjamin Franklin tampoco lo era y descubrió la electricidad. No soy electricista, pero tengo un corazón revolucionario y estoy dispuesto a todo por esto. Y he sido autodidacta, he aprendido. Cuando más o menos el presidente asomó que podía yo a lo mejor ocupar este cargo, créamelo y se lo digo de corazón, yo empecé a asistir a la universidad en la noche de oyente para saber algo de electricidad, porque sabía lo que sabe cualquier persona común. Mi electricidad es 110 enchufes. Hoy por hoy me defiendo, además de que como buen militar aplico la planificación y me rodeo de un buen Estado Mayor eléctrico. Las personas que dirigen las operaciones eléctricas en el país son de los mejores ingenieros, que es de la recopilación de las 14 filiales que había en el país. Personas con 30, 28 años de experiencia. No es Luis Mota el que toma la decisión. Es un Estado Mayor conformado por ingenieros electricistas de primera mano. Su visión sobre el país y un mensaje a la audiencia y al pueblo en general. Venezuela es un país de grandes potencialidades y lo ha demostrado. Aún en adversidad somos ejemplo del mundo. Somos ejemplo del mundo. Y hay personas que a lo mejor no entienden la parte política, sino están solamente en la parte económica. Hay parte del pueblo que si no le llega el alimento no ve más allá. Sin embargo, yo les hago un llamado, que vean la posición que ha tenido Venezuela en el mundo a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado. Un país con toda la guerra mediática, tanto nacional como internacional, y que hoy por hoy sea ejemplo y que vaya a una votación en organizaciones como la ONU y la OEA y siempre salga victorioso, es un país digno de admirar. ¿Qué le dice usted a los venezolanos? Yo digo a los venezolanos que tengan fe. Fe es muy importante, porque hay parte de la mucho esperanza. pesimismo, ¿sabes? Hay pesimismo, pero lo tenemos que adelantar. Miren, doctor, hay países en la historia que han sufrido guerras. Puedo nombrarle Japón, la misma Alemania. Y fueron países que se levantaron de las cenizas y se desarrollaron. Nosotros estamos de pie y seguiremos de pie. Y mi consejo, siéntanse orgullosos de ser venezolanos. Es el mejor país del mundo. Y a los revolucionarios, no desmayemos. Vamos a ganar la victoria. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Lo quiero. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La renegociación de la deuda externa del país en condiciones extremadamente difíciles por el cerco del gobierno norteamericano tiende a convertirse en un escenario en el cual se den algunos pasos en materia de diálogo. Existen ya algunas iniciativas, tanto de parte del sector gobierno como del sector opositor, para llegar a acuerdos en nombre de lo que se es calificado como razón de Estado. Las iniciativas recién aparecen en el escenario, pero la impresión es que cobran cuerpo. Los interlocutores comienzan a tener perfiles propios y algunos pudieran ser sorpresa. Entre las actitudes que en el campo de la política internacional han generado más desagrado al gobierno venezolano, figura en primer lugar la asumida por el gobierno chileno. Las razones son obvias, ya que el gobierno de Michelle Bachelet está conformado por organizaciones políticas y dirigentes que vivieron intensamente la feroz ofensiva tanto a lo interno de la derecha chilena como internacionalmente motorizadas por los Estados Unidos. El formato es exactamente el mismo. Se responsabiliza
de la posición adoptada por Chile, al canciller Heraldo Muñoz, con estrechos nexos con el gobierno de los Estados Unidos, y a la actitud de la presidenta Bachelet, quien optó por desentenderse del caso venezolano para no adquirir compromisos que le crearan dificultades con el poder imperial. Tomando en cuenta los recientes descubrimientos petroleros por empresas norteamericanas en Guyana, como la ExxonMobil, en los campos Liza, Payara y Snoek, desde 2015 a la fecha, y el descubrimiento en el bloque Stabroek, reservas calculadas en 2.75 mil millones de barriles de petróleo, se prevé que continúe este tipo de operaciones exploratorias en nuevas áreas ubicadas dentro de la fachada marítima que actualmente se encuentra en reclamación entre Venezuela y Guyana, violando de esta manera lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Cuál es la respuesta de Venezuela? El presidente colombiano Juan Manuel Santos representa en la estrategia norteamericana contra Venezuela el factor que dirige las operaciones políticas y militares. Su ministro de Defensa, Juan Carlos Villegas, mantiene contacto permanente con el Pentágono y los funcionarios norteamericanos encargados de temas como la seguridad de la región, narcotráfico y crisis humanitaria. Todo ello bajo el control del presidente Santos. Las reiteradas declaraciones que éste hace a los medios de comunicación internacionales, en las que llega a calificar a Venezuela de terrible pesadilla, evidencian el creciente control de Santos en los planes injerencistas de los Estados Unidos contra Venezuela. Pero habría que preguntar si un personaje como Santos tiene de verdad pesadillas. Y si las tiene, no hay razón para que Venezuela sea una de ellas. Quizá las que en realidad padece sean, entre otras, lo que trama en su contra el traicionado expresidente Uribe, los falsos positivos, las masacres de los paramilitares después de la firma del acuerdo de paz, o el bombardeo que ordenó, siendo ministro de Defensa de Uribe, el territorio ecuatoriano, que ocasionó la muerte de varios estudiantes y del comandante de la FARC, Raúl Reyes. Confidencial al cierre. Interlaces, Monitor País. Interlace confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 1 de noviembre al 15 de noviembre 2017. Resultados. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria a elecciones municipales para elegir a los alcaldes de todos los municipios del país? 71% de los venezolanos está de acuerdo con la convocatoria a elecciones municipales para elegir a los alcaldes de todos los municipios del país, mientras 27% está en desacuerdo. ¿Usted cree que la realización de las elecciones regionales y municipales ha contribuido a generar un clima de paz y de estabilidad en el país? 59% de los venezolanos cree que la realización de las elecciones regionales y municipales sí ha contribuido a generar un clima de paz y estabilidad en el país, mientras que el 38% piensa lo contrario. ¿Usted considera que la decisión de algunos partidos de oposición de no participar en estas elecciones municipales es correcta o incorrecta? 77% considera que la decisión de algunos partidos de oposición de no participar en estas elecciones municipales es incorrecta, mientras que el 22% piensa que es correcta. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal TLV.